La explicación de Lucas a los creyentes del primer siglo acerca de la vida y ministerio de Mesías. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, rapidito. Y este cántico de Zacarías, ¿qué es lo que él está celebrando en este cántico? ¿Y quién está embarazada ahora? Su esposa. ¿Y de quién? Elizabeth, de Juan el Bautista. Entonces, en versículo 68, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. Ahora vemos a dónde va para estar regocijando, porque Dios está cumpliendo con lo que había prometido. Para librarnos de nuestros enemigos y de poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Interesantemente que este Zacarías está regocijándose, está escribiendo este cántico porque él entiende que por el embarazo de Elizabeth, que es su hijo Juan el Bautista, él interpretó todo esto como Dios cumpliendo con su pacto. Y el punto es este. Lucas no explica el ministerio de Cristo en términos que lo corten del pasado o que lo corten del Antiguo Testamento. Él presenta a Cristo como el Mesías que cumple los propósitos para el pueblo escogido de Dios. Él ve a Cristo como el que está cumpliendo las promesas que Dios le había hecho a su pueblo hace 2000 años. La obra mesiánica de Jesús es el cumplimiento del pacto que Dios había hecho con Abraham en Génesis 12. La obra de Cristo no era plan B. ¿Por qué digo esto? Porque los dispensacionalistas dicen que es plan B. Que Israel rechazó a su Mesías. Lo mataron. Entonces Dios inició plan B. La iglesia es plan B. No es plan B, es plan A. Plan A, la obra de Cristo no era plan B, ni un plan desconectado con las promesas que Dios había hecho a Abraham, sino el cumplimiento. Y no tengo tiempo para leer esos salmos, pero si ustedes leen estos salmos, Salmos 78, los leí esta mañana, 89, los dos también hacen una historia de los prodigios y actos poderosos de Dios a través de la historia, por reconocer las diferentes eras en las cuales Dios había hecho pacto con Israel. Y yo menciono esto porque que hemos dicho acerca de la teología del pacto no es solo una enseñanza bíblica, es una hermenéutica que la Biblia misma usa para interpretar la Biblia. Zacarías usa la hermenéutica de la teología del pacto para interpretar el embarazo de su esposa. Y también él regresa a las promesas de los varios pactos en el Antiguo Testamento. Es muy interesante que los salmistas mismos hacen esto. Zacarías lo hace, Jesús lo hace, y por supuesto vamos a ver que el apóstol Pablo lo hace mucho. Y no tenemos tiempo para leer, pero ustedes deben leer en casa Hebreos capítulo 6 a 10, porque ellos también repiten toda la historia de la redención de Dios en términos del antiguo pacto. Y todo esto se incluye en el antiguo pacto. Y no hay nada de malo en el antiguo pacto, pero en el nuevo Dios obviamente hace todo en Cristo. Entonces, cuando el autor de los Hebreos quiere mostrar como el plan de Dios
se va desenvolviendo, ¿a qué se refiere para explicarlo? Bueno, va al pacto. Ellos usan los pactos para estructurar, y vamos a examinar mucho esa palabra a ratito, estructurar la historia de la redención. En otras palabras, para dar cierto bosquejo. Cuando nosotros presentamos el Evangelio, bueno, yo en lo personal preparo un bosquejo. Bueno, Dios creó el mundo y todo está bien. Punto 1. Punto 2, caída. Punto 3, promesa de redención. Punto 4, consumación. Pero entre lo que Dios había prometido en la redención hay que responder con fe. Entonces, 4 puntos. Es una estructura. Pero también cuando los salmistas estaban dando resumen del Evangelio, también pusieron cierta estructura. Pero su estructura eran los varios pactos de Dios. Ellos usan estructura para dar bosquejo al plan de redención de Dios. Es mi único punto. La idea de estructurar la historia redentora no es una idea de ciertos teólogos, no. La Biblia misma usa esta estructura para interpretarse y organizar la explicación del plan de Dios para la salvación. Y esto explica por qué es importante que nosotros estudiemos la teología del pacto. Okay. Entonces, fácil, ¿no? Para poder entender el Evangelio, pacto. Para poder dar bosquejo a toda la Biblia, pacto. Para poder dar bosquejo o estructura en el Evangelio, pacto. Para poder entender la cruz de Cristo, pacto. ¿Ok? Ahí vamos. Entonces, lo que la teología del pacto no es, y voy a ir rápido porque ya hemos tocado estos puntos, no es una respuesta al sistema que se llama dispensacionalismo. La teología del pacto ya existía en la iglesia por 300 años antes, ya totalmente desarrollado el sistema del pacto, 300 años antes de que el dispensacionalismo fuera inventado muy tarde en el siglo XIX, como el año 1875. Además, una de las doctrinas escatológicas más importantes del dispensacionalismo, el rapto secreto de la iglesia, no existía en ninguna parte de la historia de la iglesia hasta 1875. La teología del pacto ya se había articulado de una forma bastante completa antes del año 1560. Y los que articulaban aquella teología citaban a los padres de la iglesia primitiva, es decir, los que habían enseñado teología en siglos II y III. Por ejemplo, Ireneo, quien escribió libros para catequizar. ¿Sabe lo que es catequizar? Pregunta, respuesta. Los niños reciben catecismo de niños, pero tienen preguntas y respuestas breves. Catequizar. Pero la iglesia primitiva también catequizaba a los nuevos creyentes por 2 años en el segundo siglo y estudió bajo un discípulo del apóstol Juan, es decir, Ireneo estudió bajo un discípulo del apóstol Juan. Eso fue muy a menudo citado en la iglesia 16, sus enseñanzas, para desarrollar la teología del pacto. Mi punto es sencillo, que ya existía esta enseñanza desde el principio. Según su estudio de las enseñanzas de los padres de la iglesia primitiva para su doctorado, el doctor Ligon Duncan, que es el presidente de todo el sistema de seminarios reformados en los Estados Unidos, se llama RTS, Reformed Theological Seminary, el presidente encima de todos, él escribió su tesis para su doctorado sobre el pacto, y principalmente él estudió la influencia en la teoría del pacto de los primeros padres de la iglesia primitiva. Y entonces él documenta todo esto en su tesis. Y Ligon Duncan dice que los primeros padres de la iglesia usaron la idea de pacto principalmente en 3 áreas. Hablando con los judíos, hablando con los gnósticos, y tercero, para catequizar a los niños. Los judíos no creían que el evangelio era para ¿quiénes? Para los gentiles. Para los gentiles. Y por eso los primeros padres de la iglesia usaban el pacto para demostrar claramente a los judíos
creyentes, que la salvación también incluye a los gentiles. Pero ¿en qué parte del pacto se enseña eso? Desde el primer día con Abraham, ¿qué le había prometido Dios a Abraham? El cosmos. El cosmos, pero en cuanto a los gentiles. A todas las naciones del mundo. Versículo 3, que dice que a través de ti voy a bendecir a Todas las a naciones. todas las naciones. Entonces los gentiles eran incluidos desde el primer día en el pacto. Un día les voy a compartir, yo fui perdóname, eso no tiene nada que ver con el curso, pero fui a Houston para presentar la idea de una iglesia multicultural y multiétnica. Y yo nada más me senté por 2 días, leía la Biblia, el Antiguo Testamento por completo, y hice un documento de 10 páginas notando todos los textos en los cuales Dios había prometido incluir a los gentiles en su plan de salvación. Está en todas partes. Y no sé de dónde vino esta idea que el plan de salvación es para los judíos. No existe esa idea en la Biblia. Los judíos, ¿qué eran? ¿Qué era su papel? Ser luz del mundo. Ser luz. El pueblo de Dios escogido. Pueblo de Dios escogido, pero ¿para qué? Para ser instrumento por medio del cual Dios salvará a todo el mundo. Entonces es como Dios no soy apóstol, pero es como Dios me está, David, tengo mensaje para todo el mundo, pero no es para ti, para tu propia bendición, pero no es solo para ti, es para todo el mundo. Entonces, por favor, comparte lo que estoy diciéndote ahora mismo con todo el mundo. Entonces es como Dios llega a un doctor y dice que aquí tengo la cura para el cáncer. Y yo sé que tú, doctor, tienes cáncer, pero es para todos. Y yo sé que tu esposa también tiene cáncer, pero no es solo para ella. Este remedio es para todo el mundo. Por favor, comparte el medio con todo el mundo. Es lo que Dios estaba diciendo a Abraham. Y hay muchas evidencias de que Abraham, Moisés en particular, con su contacto con gente no judía, esa gente recibió también la bendición y algunos la salvación. Por ejemplo, Ruth, Rahab, la propia esposa egipcia de Moisés, un montón de personas. Pero todos ellos tenían que aceptar al Dios de Israel como su Dios para entrar ahí. No cabe duda. Exacto. Circuncidarse. Exactamente, y nada ha cambiado tampoco. Nada ha cambiado. Es que yo predico el evangelio para todo el mundo, pero cada individuo que escucha mi voz tiene que arrepentirse de pecado y poner toda su confianza en Cristo y ser bautizado. Entonces nada ha cambiado. Porque el bautismo representa todo lo que la circuncisión representaba. Yo pertenezco a Dios y al pueblo. Y por eso el concepto, perdón, me estoy fuera de tema. El concepto de la membresía en la iglesia es sumamente bíblico. Como parte de ¿qué? De la implicación de la esencia del bautismo. ¿Qué dice Pablo? Estamos bautizados al cuerpo. Estamos unidos. Pertenecemos a un cuerpo, pertenecemos al cuerpo de Cristo. A Cristo. Que es la iglesia. Y el bautismo es la señal y sello de esa pertenencia. Otro ejemplo, cuando bauticé bueno, todo el mundo lo conoce y tiene cariño para él, pero cuando bauticé al hijo de Sara y en la prisión, compartimos el evangelio con él y él aceptó a Cristo y se arrepintió y confiaba en Cristo y quería ser bautizado porque iba a ser deportado en 3 días y no lo íbamos a ver. Entonces, él quería que nosotros nos apartáramos a un closet para bautizarlo y dije no. ¿Por qué? Porque el bautismo también representa, ¿qué más? Sacramento. Sí, Exacto, es que esto es una señal, sí a mí, pero también al mundo y al cuerpo de Cristo, que ya pertenezco a Cristo y a su iglesia. Y nosotros corrimos a la iglesia.
porque él no pudo, estaba en la cárcel. Y hablamos con los ancianos gobernantes. Por favor, reciban ustedes nuestro testimonio acerca de este muchacho. Y lo recibieron y anunciamos el próximo día y toda la iglesia aplaudió. Porque nosotros entendíamos y el muchacho también ahora entiende y en ese momento entendió que el bautismo también es la señal y sello de pacto que representa, sí, muchas cosas, la limpieza, el perdón, pero también la pertenencia. Es el sello y señal que ya pertenezco a otra comunidad y a otro Dios. Pertenezco a Dios y pertenezco a su pueblo. ¿Ok? Nada ha cambiado. Pues sí, los judíos, los no judíos, los gentiles en aquel entonces, y también las leyes moisaicas enseñan todo esto. Si un extranjero quiere ser parte de su comunidad, que reciba la circuncisión y que venga. Bienvenidos a todos los gentiles. Pero tienen que confesar a Dios, Jehová, el único Dios, circuncidarse y participar en las ceremonias de culto con el pueblo de Dios. Nada ha cambiado. Y una persona que quiere aislarse y separarse y crear su propia religión, que en verdad no es religión, así solo como individuo, ese concepto de cristianismo no existe. El concepto de cristiano flotando y no hace compromiso a ninguna, eso no existe, no es bíblico, no existe, ese concepto es erróneo, 100% erróneo. No, es que no puedo cumplir con los votos, mis compromisos, que me sugieren mi bautismo si no me pertenezco, y aún como pastor con el líder de cita. Me siento inútil, no me siento separado, me siento, ¿qué es la palabra? Aislado si no me sujeto a una iglesia local y me sujete. Porque es lo que significa el bautismo. Ok, y el pacto me hace entender de todo eso. El pacto. Y el evangelio predicado a través del Antiguo Testamento me hace entender eso. El evangelio de Jesucristo predicado a través de todo el Antiguo Testamento me hace entender eso. Y cuando los apóstoles salieron para predicaron las promesas del evangelio que existen en el Antiguo Testamento porque no tenían otras escrituras. Ok, entonces también es polémica en contra de los gnósticos, porque ustedes recuerdan, quizás no recuerdan porque no hemos estudiado la historia de la iglesia todavía, pero en la historia de la iglesia había un grupo que querían cortarse por completo del Antiguo Testamento y de quitar todas las referencias del Antiguo Testamento que existen en el Nuevo Testamento. ¿Sabe que casi todo el Nuevo Testamento es una referencia al Antiguo? Entonces, si quitamos las referencias al Antiguo en el Nuevo, es que no tenemos nada, prácticamente nada, quizás unos 2 o 3 párrafos nada más. No, estoy exagerando, pero hay muy poca información nueva que no tenga que ver con el Antiguo Testamento. Entonces, ellos usaron la idea de pacto para refutar las herejías de los gnósticos que querían separarse por completo del Antiguo Testamento. Bueno, la B, aquí en página 8. La teoría del pacto tampoco fue un pretexto para bautizar a los niños. No creo que ni es muy necesario explicar esto, pero algunos han criticado a los reformadores, a nosotros, que creemos en el pacto, que Zwingli inventó la idea del pacto para justificar el bautismo de los bebés. Pero no. Aún los bautistas que creen en el pacto a pesar de sus diferencias acerca de quién recibiría el bautismo. Y yo termino con esta cita de gran predicador bautista C.H. Spurgeon, que dice: la doctrina del pacto es la raíz de toda teología verdadera. Bautista diciendo esto. El que entiende la distinción entre el pacto de las obras, y vamos a ver que ese pacto tiene que ver con quién en esta lista. Adán. ¿Qué es un pacto de obras? Bueno, vamos a detallar eso después, pero el pacto de obras tiene que ver con qué es lo que Dios le había dicho a Adán. Si él no cumpliera con el mandato
comer el fruto. Moriría. Okay. ¿Ese es un pacto de obras? Uno de los profetas menores refieren a eso como pacto. Dios hizo un pacto con pacto de obras. Que más que prohibirle, fue un pacto. Entonces. Fue un pacto porque tiene los... es que todo esto es introducción, pero sí, la respuesta es sí. Es un pacto porque tiene los elementos de un pacto. Tiene promesas de bendición y también tiene obligaciones. Y un profeta menor refiere a ese acuerdo como pacto. Usa la misma palabra pacto. Ahora se me hace mucho más sentido ahora. Sí. Si es un pacto, ¿eh? Es un pacto porque todavía es revelante. ¿En qué sentido? Solo el pacto, la teoría del pacto nos permite entender esto. ¿Todavía es aplicable este pacto? No entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta. La palabra es extante. ¿Es para hoy este pacto? ¿Pacto de obras? Sí, ¿en qué sentido? Porque el pacto de Adán y todos los pactos nos involucran a nosotros. Sí, pero este pacto requiere obediencia perfecta para poder recibir las bendiciones de Dios. Así es, porque Adán representa a la humanidad. Gracias. Y ahora nosotros somos humanos. No, pero ¿quién representa la segunda raza? La segunda, Chihuahua. ¿Y cómo se llama ese nuevo representante? Se llama segundo Adán. Se llama el último Adán. ¿Dónde? En Romanos 5 y en 1 Corintios 15. Y Pablo explica todo eso en términos de pacto. Nosotros recibimos la salvación y la vida porque el segundo Adán obedeció, cumplió las obligaciones del pacto de las obras. Porque todavía Dios requiere ¿qué es el requisito para poder entrar en la presencia de Dios? El único requisito. Pero ¿qué es el requisito original? La obediencia perfecta. La obediencia. ¿Y eso ha cambiado? No ha cambiado. Entonces el pacto de obras tampoco no ha sido aislado. Porque vino otro hijo. El primer hijo falló. Y muchas palabras enseñan esto. Muchas palabras de Jesucristo enseñan esto. Sí. El primer hijo desobedeció. El primer Adán, representante de toda la raza humana, puso toda la raza en peligro porque entró en la raza humana por medio de nuestro representante dos cosas. Pecado para todos y muerte para todos. Y vino el segundo Adán y también Dios lo puso a prueba y en esta ocasión el segundo Adán obedeció, pero perfectamente obedeció todas las leyes de Dios con perfección desde el corazón. Y los que son parte del primer Adán mueren con él, los que son parte del segundo Adán reciben dos cosas. ¿Qué es lo que reciben de segundo Adán? Vida y vida. ¿Por qué? Porque vida es resultado de ¿qué? Es bendición de obediencia. Y es lo que así Pablo explica el Evangelio. Tú no eres obediente, pero Dios te acepta como obediente si tú te conectas con el segundo Adán y en él tú recibes dos cosas. Obediencia, o la palabra de Pablo, justicia, perfección. Tú recibes perfección, que todavía es el requisito para poder estar en la presencia de Dios, y recibes vida. Entonces, dos Adanes. Este me dio pecado y muerte. El segundo me da justicia y vida. Y no son mis conceptos, son los conceptos del que explicó el Evangelio
en términos del pacto. En este caso, tenemos el pacto con Adán. ¡Wow! ¡Qué cosa! ¿Es revelante este pacto? Totalmente. No puedo predicar el evangelio sin entender este pacto. Porque cuando una persona me dice, yo soy una buena persona, qué bueno, no he matado a nadie, qué bueno, entonces tú eres perfecto. Tú has obedecido a Dios, que es la única requisito, es obediencia perfecta. Entonces tú obedeces perfectamente bien lo que Dios te requiere, lo que Dios te exige, pues. Solo una persona en toda mi vida me ha dicho que sí. Una persona sumamente necia. El mismo Dios tuvo que bajar Hacerlo todo. todo perfecto. Es el único que Él vino para hacer lo que nosotros no podemos. el mismo Dios tuvo que cumplirlo. Donde él falló, el segundo vino para reemplazarlo y para hacer lo que él no podía y no pudo. Restauró todo. ¡Ay, qué cosa! Sí, tan rico es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio cubre todo el cosmos, cubre todas las cosas, cubre toda la historia. El Evangelio empieza en la eternidad y termina en la eternidad y está metido en todas las cosas en esta transición. Y nosotros predicamos el Evangelio en términos de pacto. Pacto. Quería comentar algo rapidito. Esta fue la primera clase que dio en el 2009. No sé si ya entienden por qué me quedé, porque me enamoré de Dios en esta clase. Me enamoré de Dios en esta clase. Y me quedé. Cierra todo, el Evangelio lo cierra todo. No, aquí el Evangelio lo encierra todo. Exacto. Trae los partes Exacto. increíbles, cuando uno vaya la belleza de Dios, la grandeza de Dios. Ok. Increíble.